Dios les bendiga y bienvenidos una vez más al servicio en línea de la Iglesia Solideo Gloria. Esperamos que el día de hoy sea de bendición y que podamos ser retados y al mismo tiempo recibir el confort, el abrazo de parte de Dios a través de su palabra y lo que hagamos en este día. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, al libro de Proverbios capítulo 2, y vamos a dar lectura a los primeros 6 versos. La palabra del Señor dice así, Proverbios 2, comenzando en el verso 1 hasta el 6, y dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Damos gracias a Dios por su palabra y una vez más estamos contentos de poder tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios por este medio. Seguimos orando para que el Señor permita, abra la puerta para que podamos pronto reunirnos. Mientras tanto, seguimos esperanzados, seguimos firmes en la palabra del Señor, y reconociendo que en medio de nuestras circunstancias y nuestros problemas, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Vamos a orar y dar comienzo a este servicio. Padre Celestial, te adoramos, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad, porque tú eres Dios por encima de todas las cosas, Señor. Pedimos, Señor, que tu reino sea expandido, que tu nombre sea glorificado, Señor, en todo lo que hagamos. Que tú nos ayudes, nos guíes, nos muestres, Señor, cada día más cuán grande tú eres y al mismo tiempo cuán pequeños somos, para que dependamos de ti cada día más, Señor, para que entendamos que sin ti no podemos hacer nada. Señor Jesús, tú conoces cada una de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades. Tú conoces las situaciones que están pasando hoy día de manera personal, de manera más colectiva, Señor, y te pedimos que tu nombre sea exaltado, que tú nos ayudes a no solamente llenar nuestra mente de conocimiento, sino poner en práctica ese conocimiento que tú nos das a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra redentora. Gracias por cada una de las cosas que nos suceden, porque sabemos que todo obra para bien a los que aman a Dios. Gracias, Padre, por tu infinita bondad, y presento, Padre, todo lo que hagamos en este momento. Te pido, Señor Jesús, que todo aquel que nos esté escuchando, que tú obres en su corazón, en su mente, para que pueda recibir la palabra que ha de ser explicada y presentada en un momento. Señor, descansamos en ti, te damos la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cantemos y adoremos al Señor juntos. Bien, vamos a cantar un himno que se titula La sangre de Jesús, y meditemos en la letra de esta canción. Libra al pecador de condenación.
Gloria a Jesús, la sangre de Jesús. Damos gloria al Señor por su infinita bondad y misericordia. Vamos a ir directo a la palabra de Dios en el libro de Santiago. Comenzamos la semana pasada a estudiar el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Y el día de hoy vamos, si Dios lo permite, a cubrir los primeros 8 versículos, o los versículos del 2 al 8, ya que la semana pasada en el verso 1 cubrimos la introducción. Y quiero darle algunos recordatorios de modo de repaso en lo que hablamos la semana pasada, hablando de la introducción de la epístola de Santiago, y dijimos que la epístola de Santiago es una carta general enviada por Santiago a los judíos creyentes que estaban en la dispersión, que estaban en la diáspora. Dijimos que fue escrita por Santiago, identificamos a Santiago como el medio hermano de Jesús, y también identificamos el nombre de Santiago, que en realidad es Jacobo, pero que sale de la derivación de Santi Jacob en latín, que significa San Jacobo.
So, de ahí es que sale el nombre en español Santiago, pero realmente estamos hablando de Jacobo, el medio hermano de Jesús. Hablamos de que este Santiago o Jacobo era un hombre íntegro, recto, educado de oración, a quien lo identificaban como Santiago el Justo, y fue uno de los líderes bien influyentes de la iglesia en Jerusalén. También dijimos que fue escrito aproximadamente a fin de los años 40, aproximadamente unos 15, 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y también importante que recordemos es la situación que estaban pasando los creyentes en ese momento. Los creyentes estaban pasando por una gran persecución y habían sido esparcidos por diferentes regiones debido a la amenaza que había en contra de ellos por su fe. Y a estos cristianos es que Santiago les escribe. Y vamos a dar lectura ahora de la palabra. Y vamos a ver con los temas en los cuales Santiago comienza para referirse a estos cristianos que están pasando por pruebas. Pasando por pruebas. Y cuando decimos cristianos pasando por pruebas, probablemente e inmediatamente nos viene a la mente en nosotros mismos, cristianos pasando por pruebas. So, vamos a leer el verso 2 al 8, capítulo 1 de Santiago, que dice de esta forma: Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Damos gracias al Señor por su palabra una vez más, y vamos a adentrarnos de lleno en lo que Santiago está escribiendo a los creyentes. Y él comienza de forma bien interesante porque, como les había comentado la semana pasada, esta epístola o esta carta de Santiago podemos considerarla como una carta llena de sabiduría para la vida práctica del creyente. So, yo quiero que ustedes piensen en esto. Al escribir una carta, que el tema principal es la sabiduría para la aplicación de la vida cristiana, yo quiero que ustedes consideren el tema en el cual Santiago comienza. Y lo primero que él dice es referente a las pruebas. Acuérdense, estos hermanos están pasando por una persecución. En esta persecución ellos están siendo amenazados o tuvieron que salir del área donde viven, dejando todo atrás, para entonces poder permanecer vivos y poder expandir el evangelio donde quiera que ellos iban. Pero ellos estaban pasando por pruebas. Yo creo que esto es algo que en cierta forma nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, pero que venimos de otros países, tenemos un cierto entendimiento de lo que significa dejar cosas atrás en busca de algo nuevo, de nuevas oportunidades. Todos nosotros pasamos por esto, bueno, la gran mayoría, no todos, algunos nacieron aquí, pero la realidad es que es bien fuerte el enfrentar un cambio donde tú vas a dejar todas las cosas atrás y comenzar de nuevo. Muchos de nosotros tomamos estas decisiones de manera voluntaria. Estos cristianos a los cuales Santiago les estaba escribiendo, ellos fueron forzados a dejar todo.
Sabrá Dios si no les dio tiempo ni de recoger sus cosas. Tuvieron que hasta dejar sus cosas, porque si no su vida corría peligro, y todo por causa del Evangelio de Jesucristo. Pruebas grandes las que estos hermanos, y en esas pruebas lo primero que Santiago les dice es tener por sumo gozo. Gócense, hermanos míos, el que estén en diversas pruebas. Quiero agarrar ese texto y enfocarme primero en que lo que Santiago o Jacobo le está diciendo a los hermanos no es una sugerencia, es un mandato. Habíamos hablado de que esta carta de Santiago tiene muchos mandatos, tiene muchas cosas que son para que las hagamos, las pongamos en práctica. Y el primero que encontramos es un mandato a permanecer gozosos en medio de la prueba. Es interesante porque Santiago les dice permanezcan gozosos en la prueba, pero en medio les dice hermanos míos. Ahí vemos el corazón pastoral de Santiago y le llama hermanos porque les recuerdo, esta carta va dirigida a creyentes. Esta carta no es dirigida a personas que no tienen fe en Cristo, que no han nacido de nuevo, que su esperanza no está puesta en el Señor Jesús, sino que Santiago o Jacobo le habla directamente a creyentes y le llama hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque comparten la misma fe en el mismo Padre. ¿Qué es lo que nos hace hermanos? Mis hermanos, y valga la redundancia, lo que nos hace hermanos es la fe en Cristo. Lo que nos hace hijos de Dios es que creemos en la obra redentora de Cristo. Capítulo 1 de Juan, verso 12 dice, pero a todos los que les recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Son los que recibieron, ¿qué? Los que recibieron a Cristo. En Gálatas 3:26 es un poquito más claro y dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Lo que nos hace hijos de Dios es la fe en Cristo Jesús. Si no tenemos fe en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Si somos creación y somos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero no necesariamente somos hijos de Dios. Esta carta va dirigida a los hijos de Dios, creyentes en la obra redentora de Jesucristo. Eso es un mandato al creyente, y este mandato es un mandato inusual. ¿Por qué es un mandato inusual? Porque como seres humanos, nuestra primera reacción a los problemas no es qué bueno, qué gozoso, qué contento estoy con este problema. No, esa no es nuestra respuesta inicial. Mas sin embargo, el mandato es a que estemos gozosos en medio de la prueba. Específicamente él dice, tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, otra vez como un mandato. Y consideremos, hermanos, la palabra específica que dice, cuando os halléis en diversas pruebas. No es una prueba, no es un problema, es una serie de problemas constantes. Son diversas pruebas, va más allá de simplemente un problema. Y esto es algo constante en las Escrituras, donde nosotros vemos específicamente del Señor Jesús que nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Por cierta forma o cierta manera y malas enseñanzas, muchas personas creyentes piensan que el creer en Cristo es como un boleto que nos hace libre de problemas y libre de dificultades, cuando en cierta forma es todo lo contrario. Cuando nosotros creemos en Cristo, vemos el ejemplo de estos hermanos creyentes que su fe en Cristo lo primero que causa es que ellos tengan que salir corriendo por su vida. Esto es parte de la fe y lo que vemos en el ejemplo bíblico. En 1 de Pedro 3, 6 y 7 dice de la siguiente forma, dice, en lo cual os regocijáis grandemente, el mismo vocabulario de Santiago,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mis hermanos, la mentalidad del creyente debe ser la mentalidad de Cristo. Y la mentalidad de Cristo fue darle gloria al Padre en cada una de sus acciones. Por eso es que cuando nosotros vemos las pruebas, tenemos que verlas como una gran oportunidad de darle gloria a Dios en medio de las pruebas y no un inmediato reclamo a Dios de por qué me permite pasar por estas pruebas. Aclaro que lo que Santiago Jacobo dice en este texto es, déjenme buscarlo aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, el gozo es a pesar de las pruebas y no a consecuencia de las pruebas. Como les dije, no nos está mandando el Señor a que creemos una mentalidad de que nos gocemos porque el dolor está ahí, o porque la prueba está ahí, de ser masoquistas. No está llamándonos la palabra a ser masoquistas. La palabra nos está diciendo que el gozo viene a pesar de la prueba, no a consecuencia de la prueba. Esto es importante que lo entendamos, porque Mateo 5:12, específicamente Jesús dice, y esto es referencia al Sermón del Monte, habíamos dicho que Santiago hace muchos paralelos al Sermón del Monte, dice, regocijaos y alegraos, las mismas palabras de Jacobo o Santiago, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aquí lo vemos un poquito más claro. La razón de nuestro gozo y el mandato de gozarnos en las pruebas no es por las pruebas. Es porque nosotros ponemos nuestra mirada en la obra redentora de Cristo y en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo y en la esperanza que tenemos en Cristo, y aún así podemos permanecer en gozo porque hay algo que está sucediendo en medio de esa prueba. Vamos a seguir indagando en esto. El mandato es inusual, pero este mandato es fundamentado en un recordatorio de fe. Déjenme explicarles esto. Dice el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, cuando estén en pruebas. Y después el verso 3 dice, sabiendo. Esto es clave. Sabiendo. ¿Por qué van a estar en gozo en medio de su prueba? Porque saben algo. En cierta forma, Santiago lo escribe sabiendo, pero en cierta forma les está recordando. ¿Ok? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Dios está trabajando en medio de la prueba para producir algo en nosotros. Por eso es que nos gozamos. Porque nuestras pruebas, primero, no alteran la obra redentora de Cristo, no alteran la victoria definitiva de Jesucristo en la cruz del Calvario, no alteran para nada las promesas de Dios que son en Él sí y en Él amén. No alteran para nada eso, y encima de todo eso, de que la esperanza en Cristo permanece inalterable a pesar de las pruebas, Dios está trabajando algo en nosotros en medio de esa prueba. Mírenlo de esta forma. El resultado de las pruebas. Vemos gozosos en las pruebas, pero después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero ir desglosando esto para que lo veamos un poco más claro. Porque dice que estemos gozosos en la prueba y después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Hay dos pruebas aquí que se están hablando y son diferentes. Está la prueba
externa, que son las situaciones en las cuales usted no tiene ningún tipo de control, cosas que suceden como, por decir un ejemplo, que a lo mejor usted sabe de lo que estoy hablando, por decir pandemia o algo así por el estilo, algo que viene de afuera, un problema externo, el cual le impacta a usted. Esa es la prueba en la cual nosotros permanecemos gozosos. Pero después dice que la prueba de vuestra fe. Está hablando de que la prueba externa va a producir una prueba interna. La prueba externa produce una prueba interna que produce paciencia. Miren la línea. Prueba externa, prueba interna, paciencia, perfección. Vamos a indagar en esto. Cuando habla de la prueba externa y la prueba interna, decimos que las diversas pruebas a las que se refiere en el verso 2 son pruebas para nuestra fe. Dios usa las pruebas externas que sirven de prueba de nuestra fe que es interna. Para que sea más claro, porque cuando digo prueba, hay prueba, y prueba, y prueba, y prueba, es más confuso, pero la primera palabra que Santiago utiliza para prueba, para que vean una distinción, es la palabra peripipto. Esa palabra peripipto es la que se usa como prueba en el verso 2, pero en el verso 3, la palabra que se utiliza es la palabra, la tengo por aquí, dokimion. Son dos palabras, no se aprende esas palabras en griego, pero quiero resaltar que hay diferencia en eso. La primera en el verso 2, pruebas externas, la segunda en el verso 3, pruebas internas. Ahora, de la misma forma en que la plata y el oro son refinadas con el fuego, Dios permite las pruebas externas para refinar nuestra fe interna. De eso es que se trata. ¿Y qué es lo que produce? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Upomoné es la palabra en griego, si le interesaba. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, escuche esta, sin quejarse ni rebelarse. Eso es lo que Dios está produciendo. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo vamos en las reacciones que nosotros tenemos ante las pruebas? ¿Será que tenemos un breakdown de nervios? ¿Será que reaccionamos como la vieja criatura y muchos hacen referencia a eso? ¿Será que reaccionamos con odio? ¿Será que reaccionamos con dudas? ¿Será que reaccionamos con preocupación? ¿Cómo estamos reaccionando a las pruebas que tenemos de frente? Y aquí Santiago nos recuerda de nosotros recibir estas pruebas con gozo, atravesarlas con gozo, porque Dios está desarrollando la paciencia, que no es otra cosa más que perseverancia. La paciencia, la perseverancia. ¿Por qué añado esta palabra? Porque hoy día hemos como que hemos aguado el término paciencia. Lo usamos tanto que como que pierde un poco el significado. Usamos términos como frases comunes en nuestro diario de, ay Dios mío, dame paciencia. Right? Usamos términos como ese que en realidad perdemos de perspectiva lo que realmente es la paciencia. Hay personas que ante esta falta de entendimiento de la paciencia dicen cosas como no le pidas al Señor paciencia, porque si le pides al Señor paciencia lo que te va a mandar son más cargas y más pruebas para entonces probar tu paciencia. No, las pruebas no llegan a tu vida porque tú pides paciencia. Las pruebas llegan a tu vida porque Dios en su soberanía permite las pruebas para probarnos, para producir paciencia. Pero no es que nosotros estemos pidiendo paciencia y el Señor diga, sí,
¿Quieres paciencia? Pues déjame mandarte 2 o 3 bien chéveres para que entonces produzcas esa paciencia. No, nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios en todo esto, mis hermanos. Acuérdense, estos hermanos están huyendo por su vida. Los recipientes de esta carta originales están huyendo por su vida y Santiago les dice, permanezcan gozosos porque Dios está produciendo perseverancia para que ustedes permanezcan firmes, para que aunque atenten con sus vidas, ustedes puedan permanecer firmes creyendo que Dios es soberano, que Cristo fue enviado por Dios para pagar el precio de nuestro pecado, el cual nos tenía distanciados de Él, imposibilitados de poder llegar al Padre, pero en su gracia y su misericordia a Él le plació abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver y rendirnos a la obra redentora de Jesucristo. Cristo está desarrollando paciencia en nosotros en medio de las dificultades. Perseverancia. Y esto es clave, mis hermanos. Jesús lo dijo en Mateo 10:22, donde Él dijo, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13, otra vez Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mis hermanos, esto es clave. Dios usa los problemas para producir en nosotros, en la fe que tenemos en Cristo, producir perseverancia, paciencia. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Lo cual puede resaltar preguntas. Entonces la salvación depende de mi perseverancia. Depende entonces que yo sea salvo si logro ser perseverante. Y para esto quiero simplemente contestarlo a través de la palabra, porque es importante que entendamos y prediquemos e interpretemos la palabra con la misma palabra. Miren cómo Pedro lo expone. A la pregunta, ¿depende mi salvación de mi perseverancia, de que yo persevere? Miren esto, en el verso 5 al 7 del primer capítulo de segunda de Pedro, él dice, por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, ahí está, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pedro nos está diciendo, añade perseverancia. ¿Será que Pedro nos está diciendo, en medio de la pandemia, en medio del problema, en medio de lo que tú estás pasando, tienes que tener perseverancia? ¿Es eso lo que nos está diciendo? Déjame leer los versos antes. En el verso 3 y 4 de 2 de Pedro capítulo 1 dice, pues su poder divino nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Su divino poder nos ha concedido todo. Esa perseverancia, esa lista que dio Pedro, esa añadir fe, virtud, conocimiento, el conocimiento de dominio propio, perseverancia, la perseverancia, piedad. Esas cosas, dice aquí en el verso 3, que Dios nos las ha concedido por medio de su divino poder. Y mira lo que dice el verso 8. Pues estas virtudes, incluyendo la perseverancia, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos. Eso significa que estas virtudes ya están en el creyente por medio del Espíritu Santo que hemos recibido cuando nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios lo que está haciendo a través de las pruebas es que Él empieza a producir lo que Él mismo ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo por medio de la obra de Jesucristo. Mire cómo en la primera carta de Pedro,
mire cómo Pedro lo explica también. Y luego termino con Santiago de nuevo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Quién nació de nuevo? ¿Usted decidió nacer de nuevo? No. El Padre nos hizo nacer de nuevo. A una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Dice, que sois protegidos por el poder de Dios. Somos protegidos por el poder de Dios. Por eso es que Dios permite las pruebas. Porque mientras Él permite las pruebas para producir perseverancia, Él nos está sosteniendo. Él nos está guardando. Él nos está protegiendo. Mis hermanos, pongan su fe y pongan todo el enfoque en la obra redentora de Cristo. Él es el que produce esas cosas en nosotros. Por eso es que Jacobo, Santiago, está hablando a creyentes. Santiago mismo va a decirlo en el verso 17 y 18 del primer capítulo, el cual vamos a estar hablando la próxima semana. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es una obra de Él, en la cual, en su misericordia, Él nos permite participar, en la cual, mis hermanos, vamos a pasar por pruebas tan y tan difíciles algunas veces, que vamos a pensar que no vamos a poder. Que vamos a pensar que no hay esperanza, que vamos a pensar que todo terminó, que vamos a pensar todo ese tipo de pensamientos, pero aún en medio de esas cosas y de esas pruebas, el Señor va a estar produciendo en nosotros la perseverancia, no solamente de creer un día, sino la perseverancia de creer cada día, cada día. Esta prueba externa va a probar mi fe interna, para producir paciencia y perseverancia, para que nosotros seamos perfectos. Déjenme leerlo. Verso 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte cosa alguna. Pastor, usted está diciendo que la palabra se contradice, porque está demandando perfección cuando sabemos que no somos perfectos. Vamos a aclararlo. Lo que significa esta palabra perfectos, quisiera que la entendiéramos bajo la palabra madurez. Porque lo que está hablando aquí de perfección, lo que se está refiriendo es a madurez espiritual. Una madurez espiritual donde nosotros podamos estar firmes y anclados. Llueve, truene, relampaguee, vengan tormentas, huracanes, terremotos, pandemias, desilusiones, lo que sea, que nosotros estemos firmes y anclados, que podamos poner en práctica lo que nosotros predicamos y lo que hemos visto en las Escrituras. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es todas esas cosas. Pero por cierta forma, esas cosas se ven amenazadas cuando tenemos un problema de frente. La madurez en la cual Jacobo, Santiago están hablando aquí es una madurez que no ponga en tela de juicio lo que es, quién es Dios y lo que Él ha establecido en su palabra. Es importante que entendamos, mis hermanos, que en Cristo estamos completos. Hablar de perfección o hablar de estar completo significa estar en Cristo. Significa madurar espiritualmente. Y quiero hacer una aclaración en esta parte. Cuando hablamos
de madurar espiritualmente y que estas cosas, pruebas, vienen para desarrollar paciencia y perseverancia para hacernos crecer en madurez. No estoy hablando de niveles ni de dimensiones en el cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas hoy día están persiguiendo diferentes niveles de cristianismo. Yo quiero subir al otro nivel del cristiano. Y otras personas, para hacerlo más interesante, traen las palabras de que Dios te va a elevar a la próxima dimensión. No solamente un nivel, o sea, no estamos hablando a veces de niveles, es la próxima dimensión. ¿De dónde sacan esto, mi hermano? Realmente de la palabra no es. La palabra de Dios no nos enseña que hay diferentes niveles de cristianos, lo cual es conducivo para una arrogancia espiritual. Esos niveles cristianos de que yo estoy en este nivel, pero tú estás en aquel nivel. Y tú tienes que subir a mi nivel de fe, porque yo tengo tanta fe, right? No, y obviamente estoy hablando de sarcasmo, obviamente. No nos está llamando el Señor a subir niveles de fe que entonces nos ponen a todos en niveles diferentes o en estados diferentes, creando arrogancia en los que están arriba y creando desesperanza en los que están abajo. No es eso que es lo que el Señor nos mandó a hacer. Les recuerdo la actitud de Santiago. El jefe, no decir el jefe, el líder mayor de la iglesia en Jerusalén, criado con el Señor Jesucristo, pero él se llama siervo y esclavo del Señor. Ahí usted ve el nivel o la dimensión en la cual Jacobo estaba. Él decía, mi dimensión es ser esclavo de Cristo. Cuando estamos hablando de madurez espiritual, no estamos hablando de niveles. No estamos hablando de, wow, que mucho sabe esa persona. No se impresione con el conocimiento de las personas. Impresiónese porque una persona pueda realmente poner en práctica lo que es el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de Dios en su vida. Ahí sí, eso sí lo debemos anhelar. Y debemos crecer, madurar como cristianos, como creyentes, para que no estemos todavía en nuestra vida reaccionando a las cosas y a los problemas y a las dificultades como reaccionaba un no creyente o como reaccionábamos antes. Por eso es que las pruebas llegan a nuestra vida y seguirán llegando hasta el día que nos vayamos, para que Dios siga perfeccionando nuestra fe y siga madurando nuestra fe. El cristiano maduro reconoce que en Cristo lo tiene todo y que en Él no le falta nada. Son cosas que van de la mano. Cuando decimos que en Cristo lo tenemos todo, también estamos diciendo que no nos falta más nada. Y esto es exactamente lo que dice Juan, capítulo 15, verso 5. Este es el Señor Jesús hablando a sus discípulos, les dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De igual forma, si separados de Él no podemos hacer nada, significa que con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como le decía Pablo. Mira cómo lo dice David en el Salmo 23. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. Mira cómo lo dice en el Salmo 34, versos 9 y 10. Dice, temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Miren esto, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Pablo dice a los filipenses, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si llega la prueba, la madurez en Cristo va a hacer que no reaccionemos a la prueba, sino que reaccionemos de acuerdo a que en Cristo lo tenemos todo, aunque la prueba atente contra nosotros en economía, en salud, en enfermedad, en relaciones, en lo que sea. En Cristo estamos seguros, Él
es todo para nuestra vida. Esa constancia, perseverancia y paciencia de mantenerse firmes ante las circunstancias adversas y las pruebas de la vida producirá en ustedes perfección, o sea, madurez completa. Seguimos. Verso 5. Pero, tengo que detenerme porque él dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, porque la prueba de la fe va a producir paciencia para que maduren. Ahí lo parafraseé para que entendamos mejor. Pero, ¿cuál es el pero? Falta de sabiduría. Santiago quiere que los creyentes que quizás están confundidos y frustrados por la situación en que se encuentran, se acerquen a Dios con confianza, reconociendo que Él les dará sabiduría. No una sabiduría de conocimiento y mucho menos una sabiduría simplemente filosófica. Y nótese el oxímoron, la contradicción aparente en esa palabra que acabo de decir. No es una simple sabiduría filosófica. Es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que las pruebas llegan, pero no me doy cuenta que Dios está trabajando con mi paciencia y perseverancia? Por falta de sabiduría. ¿Cómo es que las circunstancias adversas llegan a nuestra vida, pero reaccionamos con el carácter de nuestro pecado y no con el carácter de Cristo? Falta de sabiduría. La palabra dice que pidamos y Él nos va a dar. Jesús lo dijo en Mateo 7:7. Que llamemos y se os abrirá. Y tenemos que entender que esta sabiduría que proviene de Dios la encontramos única y exclusivamente en Dios mismo. Nos vamos a la palabra en Proverbios 1:7, dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Quiero aclarar ciertas cosas. La sabiduría, mis hermanos, es la habilidad de nosotros poder poner en práctica el conocimiento de Dios en nuestra vida. Esa es la sabiduría de Dios. No es simple conocimiento. Y esa sabiduría de Dios ante nuestro pecado e imposibilidad de poder entenderla, porque Dios es un Dios inmenso, poderoso, y nosotros demasiado pequeños para poder entender con plenitud lo que es Dios. Esa sabiduría de quien es Dios únicamente la encontramos gracias a la obra redentora de Cristo. Colosenses 2:9 y 10 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos, maduros, en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Esto es clave, hermanos, de que nosotros entendamos que hoy día vivimos y nos ha tocado vivir en este tiempo una gran guerra ideológica, donde se han presentado montones de ideas contrarias a las Escrituras que suenan bonitos y a veces utilizan un mismo lenguaje, pero es totalmente contrario a las Escrituras. Por eso es que tenemos que entender que el principio de la sabiduría no lo encontramos fuera de Dios, sino que el principio de la sabiduría lo encontramos en el temor de Dios. Ese es el principio, esa es la puerta que nos abre al mundo, a los océanos de la sabiduría. Y quiero aclarar algo y quiero usar unas cuantas citas del Dr. Martin Lloyd-Jones con respecto a este tema, porque él compara lo que es la sabiduría con el conocimiento, lo cual causa mucha confusión el día de hoy. Pensamos que el tener mucho conocimiento automáticamente va a significar tener sabiduría.
cuando no necesariamente es el caso. Como cristianos, yo les garantizo que comenzando conmigo y siguiendo con todo el que me está escuchando, de seguro usted tiene más conocimiento en su cabeza de la aplicación que usted está pudiendo llevar a cabo en su vida. Usted sabe más de Dios de lo que puede aplicar. Por eso es que sabemos textos de memoria como venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré. Usted lo terminó porque se lo sabe. Yo os haré descansar. Pero llega un problema. ¿Y quién se acordó del texto? ¿Quién se acordó del descanso? Cuando sentimos problemas y sentimos que estamos solos y que estamos abandonados, ¿quién se acuerda del texto que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días? Cuando llegan pruebas a nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros reaccionamos gozosamente? ¿Cuántos de nosotros entendemos que en medio de la prueba voy a permanecer tranquilo, firme, estático, parado aquí en la roca que es Cristo Jesús? Porque Él está trabajando en mi perseverancia. ¿Cuántos reaccionamos así? Pues significa que tenemos un conocimiento que todavía no lo sabemos aplicar. Y por eso es que es importante que entendamos la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Yo les exhorto, hermano, yo la semana pasada les dije, lean Santiago y léanlo de nuevo y reléanlo y vuélvanlo a releer. Esas fueron las palabras, algo parecido de lo que usé la palabra, de lo que usé el domingo pasado, lo volví a repetir el jueves y vuelvo y lo repito ahora. Manténgase ahí. No solamente se memorice los textos, y sí, memorícelo. No solamente léalo y reléalo, sino que entiéndalo. Trate de profundizar en la escritura de manera tal que impacte su vida, que impacte su diario vivir, que impacte la forma en que usted va y se va a trabajar y se va a la tienda y cómo maneja y cómo se tiene las interacciones con las demás personas. Mis hermanos, que Cristo pueda ser visible en nuestras vidas. Eso es sabiduría, que Cristo pueda ser visto por otras personas, que tengamos una esperanza, que permanezcamos firmes, que no nos dejemos llevar por todas las olas que hay de ideologías el día de hoy. Mantengámonos firmes en las Escrituras con la sabiduría de Dios, que ¿dónde empieza? En el temor de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Primero, la fuente del conocimiento es el estudio. Usted estudia, tiene conocimiento. Usted quiere llenarse la cabeza de mucho conocimiento, pues agarre un libro o regístrese en una clase, vaya a una universidad, estudie y usted va a obtener conocimiento. Ahora, la fuente del conocimiento es el estudio. La fuente de la sabiduría es el discernimiento. ¿Cómo yo utilizo ese conocimiento para aplicarlo en mi vida? Por eso es que hay muchas personas que tienen mucho conocimiento porque estudian, pero poca sabiduría porque no tienen discernimiento. Porque les hablan cualquier cosa y la reciben o rechazan la palabra de Dios porque no tienen el discernimiento. En otras palabras, no tienen los ojos para ver a través del Espíritu Santo lo que el Señor nos dice. El conocimiento, hermanos, es teórico. La sabiduría es práctica. La sabiduría es la capacidad de hacer uso del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Es aplicarlo en nuestra vida diaria y de manera práctica, constante. Por eso es que Jacobo, Santiago, les da este recordatorio a los hermanos. Porque como humanos que están en su carne, yo entiendo que es normal, lo más seguro yo estuviera en ese grupo, que estuviera dudando, ¿realmente Dios me salvó? ¿Realmente estoy seguro en Cristo cuando si me hubiese quedado allí me hubiesen matado ya? Las dudas llegan y eso va a ser inevitable, el Señor mismo lo sabe. El Señor dijo en cierta ocasión que es inevitable que vengan las caídas, pero hay de aquel por el cual vienen esas caídas. Las caídas van a venir,
Por eso es que el Señor nos enseña a orar pidiéndole perdón a nuestro Señor cada día, ¿verdad? Que perdone nuestras ofensas. Por eso el Señor nos dice, estas cosas se las he escrito para que no pequen. Pero si pecan, abogado tienen, a Jesucristo. Sí, el Señor sabe nuestra condición y por eso nos recuerda, y por eso en carácter pastoral de Jacobo, de Santiago, en esta carta, Él les exhorta y les recuerda a los hermanos que están sufriendo la persecución y que están sufriendo diversas pruebas, que pueden permanecer gozosos porque Dios está trabajando en esa prueba y Dios está desarrollando esa perseverancia en ellos. Y que cuando se dejan caer por las circunstancias es porque le ha faltado la sabiduría, porque se han descuidado o sacado sus ojos de lo que el Señor ha establecido. Por eso es que Él dice las siguientes palabras: pero si alguno se ve falto de sabiduría, ahí está el problema, pero mira rápido la solución, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. No dice pidan a ver si el Señor les contesta. El Señor va a llevar a cabo su voluntad cuando nosotros pedimos que se haga su voluntad en nuestras vidas. Y aquí nos dice claramente que su voluntad es darnos esa sabiduría. La pregunta que hago es, ¿con cuánta fuerza estamos pidiendo esa sabiduría? Porque este es el problema, y aquí está la clave, hermanos. Miren cómo conecta esto. Acuérdense, una prueba externa para hacer una prueba interna de mi fe, para producir paciencia, perseverancia, para hacerme maduro. Pero si no logro eso es porque me falta sabiduría. A veces nosotros pedimos sabiduría para la solución del problema. Y como no vemos la solución del problema, entonces pensamos que Dios no nos está contestando o dando la sabiduría que le pedimos, pero no la tenemos o no la recibimos porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo a que Dios resuelva el problema, y no es para que Dios resuelva el problema, porque el problema tiene un propósito. El problema está trabajando mi fe interna para producir paciencia y perseverancia. ¿Cómo voy a pedirle a Dios que me quite el problema si me está haciendo más firme en la roca que Cristo? No, lo que tenemos que pedirle a Dios por sabiduría es para que podamos entender de que aún en medio del problema puedes estar sumergido en el gozo del Señor por lo que Él hizo y porque Él está trabajando contigo. La gran mayoría de las frustraciones que sentimos nosotros, que pensamos que Dios no nos contesta nuestras oraciones, es porque le estamos pidiendo que cambie la situación cuando Dios está permitiendo esa situación para cambiarnos a nosotros. Y mientras ponemos todo el empeño en que Dios cambie la circunstancia, que sin darnos cuenta, mis hermanos, lo que estamos persiguiendo ahí es la comodidad. Yo quiero estar cómodo. Yo quiero la bendición, yo quiero la prosperidad, sí, pero eso está informado por el mundo, no está informado por la palabra. La palabra nos dice que nos gocemos basado en lo que Él hizo, entendiendo que Él nos está haciendo más a la imagen de Cristo. Hay personas que en medio de las circunstancias que estamos viviendo hoy han sufrido muchísimo, muchísimo. Pero también hay personas de esas que han sufrido muchísimo, que se están dando cuenta de lo que Dios está haciendo en medio del sufrimiento en sus vidas. Y si Dios ha usado todo este sufrimiento para hacer algo en tu vida y acercarte más a Cristo, yo creo que debemos darle gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el sufrimiento. Gloria a Dios por estas pruebas. Gloria a Dios por estas dificultades. Porque sin ellas, mis hermanos, no hubiésemos estado en la posición de ser probados y quemados con fuego para ser formados a la imagen de Cristo. Hermanos, una vez se los digo y vuelvo y lo repito, Dios quiere darnos la sabiduría para que pongamos en práctica sus
enseñanza, sin importar la magnitud de la circunstancia. En otras palabras, mi hermano, la sabiduría de Dios no soluciona tu problema, sino que te da la certeza de que Dios está contigo en medio del problema. La sabiduría de Dios no evita el dolor, sino que te permite manejar sabiamente el sufrimiento. La sabiduría de Dios no busca tu propia exaltación, sino que busca la expansión del reino de Dios. Y si nos toca pasar por momentos difíciles para que el reino de Dios sea expandido, bring it on. Que sea así, que así sea lo que Dios quiera. La sabiduría de Dios no la puedes manipular para ser usada para tus propósitos, sino que Dios la da para que sus propósitos sean llevados a cabo. La sabiduría de Dios, hermanos, es para que nosotros vivamos como Él quiere que nosotros vivamos, y Él está deseoso de darle, que la pidamos. Ahora, ¿cuál es otro problema? Si se fijan en el verso 5 empieza con pero, y el verso 6 empieza con otro pero. Pero tenemos falta de sabiduría. Y después el verso 6 dice, pero pidan con fe. Pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Mis hermanos, la fe es un requisito en la oración. El Señor nos está mandando a que en medio de las dificultades en las cuales no podemos encontrar el gozo en medio de la prueba, que oremos. Oremos que pidamos por sabiduría. Pero a veces esa oración que hacemos no la hacemos considerando realmente quién es Dios. Yo quiero que lo pongamos en justa perspectiva y seamos honestos los unos con los otros. A veces nosotros le pedimos algo a Dios cuando tenemos un gran problema de frente y le pedimos a Dios considerando la magnitud del problema y no considerando la magnitud del poder de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios para que obren ciertos problemas que tenemos, pero vemos el problema como que es más grande que Dios, sin darnos cuenta estamos insultando a Dios. Estamos yendo a Dios a pedirle por un problema, a ver si Él tiene el poder de hacer algo aquí. Estamos minimizando lo que es el carácter de Dios, lo que es el atributo de Dios, lo que es la persona de Dios misma, porque vemos el problema tan y tan grande que no podemos ver que nuestros ojos han sido quitados de la magnitud y grandeza de Dios. Por eso es que dice que debemos orar con fe. Ahora, quiero aclarar algo aquí, dice que pida con fe. Esta fe que está hablando aquí Santiago no es la fe salvífica, no es una fe, Señor, sálvame, la fe que nos permite llegar al Señor Jesús para el nuevo nacimiento. No está hablando de esa fe, la fe que nos justifica. Está hablando de la fe de que cuando le oramos a Dios estamos confiando y creyendo lo que dice la palabra acerca de Dios mientras oramos. Eso es lo que está diciendo. Para dar un ejemplo bíblico, dice en Mateo 21, 21 y 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo creo que este texto debe ser suficiente para que nosotros tengamos la confianza de venir al Señor, reconociendo que Él nos escucha cuando nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad. Es clave. Santiago dice, no duden, no vacilen, no permitan que los sentimientos los traicionen, no permitan que las emociones los engañen, no permitan que las emociones los
ponga a ustedes en aguas profundas para que se hundan, porque han quitado los ojos del Señor. Santiago dice a todos los que recibieron esta carta y en el día de hoy a nosotros que si pedimos, pero pedimos dudando, Dios no nos va a escuchar. Eso es importante de que nosotros entendamos, hermanos, que ser de doble ánimo es orar a Dios por un problema, considerando el problema más grande que Dios. Tenemos que considerar todas estas cosas, mis hermanos. Santiago mismo lo dice en el capítulo 4, verso 8, cuando él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De esto es que se trata, de que en medio de estas pruebas entendamos que Dios está trabajando con nosotros, que las promesas de Dios no cambian, que Dios permanece para siempre. Quiero hacer varias preguntas para que las puedan considerar ustedes en sus casas, en sus hogares. Número 1, ¿por qué crees que Santiago o Jacobo decide comenzar la carta hablando de las pruebas y de la fe? ¿Cómo crees que esto afecta o toca a tu vida directamente? ¿Cómo puedes enfrentar las circunstancias que estás pasando en este momento con sumo gozo? ¿Por qué se nos hace difícil tener paciencia y perseverancia en medio de la dificultad? ¿Con cuánto énfasis le pedimos a Dios que nos ayude a madurar en la fe? ¿Buscamos a Dios realmente para crecer en la fe y madurar, ser perfectos? ¿O le buscamos simplemente para que solucione nuestros problemas? ¿Vemos nuestros problemas considerando la soberanía de Dios? Cuando estamos en tiempo de prueba, ¿es la sabiduría lo primero que pides? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Hay un área de tu vida en la que eres de doble ánimo? ¿En la que te encuentras entre tu propia agenda y la agenda de Dios? Mis hermanos, al igual que aquellos cristianos, nosotros enfrentamos pruebas. Nosotros enfrentamos dificultades que hacen que reaccionemos como ellos reaccionaban. Pero reconozcamos que hay falta de sabiduría en nosotros y pidamos a Dios. El día de hoy, mi hermano, no deje pasar este día sin que usted se tire de rodillas, solo, sin interrupciones, pidiéndole a Dios que lo llene de sabiduría para que usted pueda ser fortalecido y pueda Dios producir esa paciencia y esa perseverancia en usted. No solamente hágalo hoy, hágalo diario. Que el Señor nos ayude a poner en práctica la sabiduría y el conocimiento que Él nos ha dado en las Escrituras. Concluyo con una cita de Charles Spurgeon. Él dijo lo siguiente en referencia a esta parte del libro de Santiago. Y él dijo, con la bendición de Dios, las pruebas nos perfeccionan. Los creyentes que han pasado por muchas y diversas pruebas exhiben una dulzura que nunca se ve en otras personas. Y esta dulzura no se puede confundir ni imitar. Se requiere de cierto grado de sol radiante para hacer más intenso el sabor de las frutas. Cuando una fruta ha tenido la justa medida de sol, desarrolla una exquisitez que nos deleita. Lo mismo sucede en los hombres y las mujeres. Parecería que se requieren algunas pruebas para crear la dulzura de la gracia en nosotros y así producir el jugo intenso y maduro de un carácter benigno. Dios va a usar las pruebas para fortalecernos, para hacernos crecer en la fe. Te exhorto a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe por todas las dudas, por todas las faltas de sabiduría,
por todas las veces en que estamos caminando en doble ánimo. Y si nos escuchas y no sabes dónde realmente está tu fe y tu vida y tu alma, te llamo a que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. Nosotros no podíamos llegar a Dios, por eso Él vino a nosotros y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Perfecto. Se ofreció a sí mismo en sacrificio, derramó su sangre en la cruz, venciendo la muerte y el pecado. Resucitó al tercer día y nos llama a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. En otras palabras, no confíes en ti para llegar a Dios. Confía en la obra de Jesús. Porque a través de Él tenemos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos ayude y nos abra los ojos a que cada día vengamos a Él en arrepentimiento y fe, a pedir la sabiduría que Él mismo está loco por darnos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque nos permite tener acceso a esta palabra. Gracias porque tú has sido bueno y perfecto en todo tiempo. Y perdona nuestros pecados y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para que podamos poner en práctica, Señor, las palabras que están aquí escritas y las que has permitido que podamos tener en nuestra mente. Ayúdanos y desarrolla un hambre en nosotros para que podamos gozarnos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. No pidiendo, Señor, el control de las cosas, sino el descanso de que tú estás en control, de que tú eres soberano, de que tú eres poderoso y de que todo obra para bien a los que aman a Dios. Dirígenos, ayúdanos, permítenos, Padre, vivir para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos esta semana con las diferentes reuniones en la semana. Permanezca conectado y cualquier duda, pregunta, por favor déjenme saber. Las notas del mensaje fueron puestas en la página de WhatsApp para que puedan revisarlas. Y por favor, vamos a adentrarnos en las Escrituras para poder vivir lo que el Señor nos permite obtener en conocimiento. Terminamos con Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por siempre. Amén. Dios les bendiga.